Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a intentar ahora entender uno de los temas quizás más importantes, que es la tenacidad. La tenacidad es una de las propiedades claves dentro de la resistencia mecánica. Nosotros habíamos estudiado que la tenacidad es la capacidad que tiene un material de absorber energía. Es decir, estamos hablando claramente de cargas dinámicas, ¿no es cierto? Lo referido al impacto, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces decimos que la capacidad de resistir las cargas de impacto es lo que nosotros denominamos tenacidad. Muy importante, chicos, que ustedes en este caso, cuando ustedes estudian los temas que nosotros damos, que ustedes le presten atención a los videos, porque si ustedes copian de Wikipedia, como vi en algunos casos que estaban copiando, no les va a servir de nada, ¿está claro? Nosotros no estudiamos por Wikipedia. Esto es una cuestión de explicar conceptos que están muy digeridos, ¿no? Lo que nosotros le damos es un porcentaje chiquitito de lo que ustedes deben saber. Bueno, cuando se aplican las cargas rápidas y en forma intensa, digamos decir, cargas dinámicas, nosotros empezamos a hablar de la tenacidad. Y la resiliencia será el trabajo absorbido por la probeta al impactar la carga en un material. Entonces, ¿qué le decimos? Que la resiliencia es la capacidad que tiene el material de resistir ese impacto, de absorber la energía, ¿no? De cómo distribuir esa carga de impacto. La tenacidad, el 90% de las piezas rompe por fatiga, el otro 9% rompe por tenacidad, por problemas con la tenacidad, ¿no es cierto? Es decir, la ausencia de poder absorber energía. Y después sí, nosotros estudiamos la dureza y la resistencia mecánica, que también son actividades importantes, pero no son tan importantes. Bueno, el ensayo con el que nosotros podemos medir la capacidad que tiene un material de absorber energía es claramente Sharpie. Hay dos, en realidad, Sharpie e ISO. Lo que cambia es la muesca, acá, y el tipo de probeta. Acá nosotros tenemos una determinada muesca. Lo que hace esto es, hay un martillo que absorbe una determinada energía potencial. Cuando lo suelto la transforma en energía cinética, golpea la probeta y el resto es lo que se perdió de esa energía potencial inicial que se transformó en energía cinética y la vuelvo a recoger como energía potencial. La diferencia entre la energía potencial inicial y la energía potencial final es lo que yo voy a denominar tenacidad, o la cantidad de energía absorbida, ¿no es cierto? Bueno, acá hay unas fórmulas y por supuesto, este ensayo está estandarizado como todos los ensayos, ¿no? Nosotros cuando volvamos a la presencialidad, ustedes van a hacer este ensayo en el laboratorio porque estamos intentando hacerlo. Bueno, fíjense que hay una escala graduada y la probeta tiene una pequeña muesca como para que la probeta siempre se rompa. Si no se rompa, el ensayo no sirve porque no sé cuánta energía absorbe. Bueno, fíjense que tiene tres casos. En el caso superior tenemos una probeta modelo, la probeta rota y una probeta que no se alcanzó a romper. En ese caso el ensayo no tendría validez. Bueno, las dos probetas se colocan en un determinado lugar. Hay dos tipos de muesca, una muesca a 45 grados y una muesca que es un círculo. Porque también nos interesa mucho a nosotros es la sensibilidad a la muesca o a la entalla o a la fisura que tiene un determinado material, ¿cierto? Un material puede ser muy resistente, pero de repente con una determinada muesca o una determinada falla de una determinada manera. Y acá tenemos algunos, los trabajos de rotura y la velocidad de impacto. O sea, un poco lo que hacemos es caracterizar este ensayo, que como verán tiene, ¿no?, determinadas dimensiones, que la lucha entre los apoyos sea de 40 milímetros, que el ángulo con que impacta el martillo sea de 30 grados, que el radio sea de 2 milímetros. O sea, nosotros tenemos como una cantidad de eventos como para medir, ¿no? Bien, y lo mismo tenemos definido lo de la probeta, ¿no? Bien, y después tenemos el ensayo ISO. El martillo cambia un poquito y es un ensayo en voladizo, ¿no es cierto? Nosotros ponemos la probeta en forma vertical y viene y golpea, así como si fuera un brazo suspendido al que nosotros le tiramos una carga. Ese es un poco el concepto, ¿está bien? Bien. Bueno, ¿qué cosas nos interesan del ensayo? Bueno, primero que lo que tenemos que entender es que la tenacidad es sensible a la temperatura de transición, a la sensibilidad, también es a la sensibilidad del tipo de muesca que tengo, y tiene una cierta relación con el diagrama de esfuerzo de formación, porque en realidad está relacionada a la capacidad de formación plástica, ¿no?
Entonces vamos a obtener esas tres variables. La temperatura de transición es la cual un material pasa de tener un comportamiento dúctil a un comportamiento frágil. Es decir, lo que se llama temperatura de transición vítrea, ¿no es cierto? Es uno de los conceptos por ahí más interesantes de entender. Y después tenemos que la temperatura de trabajo debe ser siempre mayor a la temperatura de transición porque el material pasaría a comportarse como un vidrio. Entonces al primer impacto se destruiría. Y las estructuras BCC presentan generalmente temperatura de transición, mientras que la mayoría de estructuras FCC no la tienen. Esto nosotros ya lo explicamos. ¿Por qué? Porque las estructuras FCC tienen mayor capacidad de deformación plástica, mayor cantidad de sistema de deslizamiento y por lo tanto su capacidad de deformación plástica es mayor. Mientras que la estructura BCC generalmente deforma por maclado y no tiene tantas, y de hecho no tiene sistema de deslizamiento. Entonces va a producir un fenómeno de que generalmente el efecto de la temperatura va a ser que haya temperatura de transición. ¿Qué es la temperatura de transición? El material pasa a comportarse como un vidrio. Ese es el concepto, ¿no? Bueno, acá nosotros vemos la influencia de la temperatura en la tenacidad de los aceros. Si nosotros medimos la tenacidad de los aceros como la curva debajo del área de deformación plástica permanente de un ensayo de tracción, nosotros tenemos que arrancamos con la temperatura TC1 y a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, fíjense la temperatura, ¿no es cierto? Se van mirando la temperatura, va aumentando, ¿no es cierto? Ustedes se van a ir fijando que la curva o el área debajo de la zona de deformación plástica permanente va aumentando, ¿no es cierto? Con lo cual podemos entender que la tenacidad va aumentando, ¿no? En este caso estamos hablando de los aceros de bajo carbono, ¿no? Dice TC1 y TC2 y se manifiesta el periodo de fluencia y aumenta gradualmente la capacidad plástica. Y entre la temperatura TC2 y TC3 disminuye la generación y la propagación de microfisuras, ¿no es cierto? Y aumenta la tendencia de formación plástica, ¿no es cierto? Y por encima de TC3 la rotura frágil disminuye rápidamente aumentando la ductilidad hasta alcanzar la temperatura ambiente. Porque claramente si yo tengo mayor capacidad de formación plástica y mayores planos de deslizamiento, lo que va a suceder es que el material se va a deformar mejor, ¿sí? Va a tener una deformación mejor. Y va a poder absorber las grietas, van a poder, digamos, disiparse o diluirse en ese concepto, ¿no? Bien. Y acá tenemos unos ejemplos, ¿no es cierto? Fíjense, podemos ver en función de la temperatura el distinto comportamiento de los materiales. Fíjense que a menos 60 grados el acero 1010 presenta una transición dúctil frágil, mientras que el níquel, que es FCC, no lo presenta, y a medida que aumenta el porcentaje de carbono, la temperatura de transición tiende a aumentar, pero la variación de energía absorbida no es tan grande, o sea, va como disminuyendo. ¿Por qué? Bueno, porque el efecto del carbono juega un papel ahí importante, ¿no? La variación de tenacidad no es tan grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el 1010 tengo mucha tenacidad, es esa la explicación, ¿no? Y en el otro no tengo tanta tenacidad. Si yo tuviera la misma tenacidad en los dos, no influiría el coso. Lo que pasa es que como el acero 1010 tiene mucha tenacidad, cuando yo la paso a la transición vítrea, la tenacidad se desploma, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver la temperatura y el tamaño de grano sobre la tenacidad, ¿no es cierto? A medida que, digamos, aumenta el tamaño de grano, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver que la energía, cuando el tamaño de grano es más pequeño, ¿no es cierto? Que es el 5 y el 6, la temperatura de transición se corre un poco más para allá. Y a medida que aumenta, van a ver que se va corriendo para este lado, ¿no es cierto? Fíjense que cuanto menor es el tamaño de grano, mayor es la tenacidad. Pero también es menor es la temperatura de transición vítrea frente a un tamaño de grano mayor. El tamaño de grano mayor es de 1 a 3, ¿no? Es un poco el concepto. Y acá tenemos el efecto del carbono. A medida que aumenta el carbono, la temperatura de transición se desplaza, aumenta un poco más, pero es cierto que también que la variación de la tenacidad es menor, ¿no es cierto? Eso también lo podemos tomar en cuenta. Y acá tenemos la microestructura en función de la tenacidad, ¿no? Fíjense que a medida que la estructura es menos rígida,
la temperatura de transición aumenta, pero también aumenta la variación o el porcentaje de tenacidad que tiene el material, está claro, ¿sí? La martensita es un material tenaz siempre que esté revenido. Por eso hacemos el revenido de la martensita, para darle tenacidad. Justamente lo que buscamos siempre es recuperar la tenacidad. Si nosotros hiciéramos una estructura anárquica, que podría ser tortita, gustita, no sé, tortita, sorbita y vainita, y algo de perlita, la estructura sería un caos. Cuando yo tengo la martensita revenida es un carburo, es una estructura alfa con un carburo finamente distribuido bien, ¿cierto? De la tenacidad la puedo recuperar. ¿Para qué hago el tratamiento de temple y revenido? Para recuperar la capacidad, la tenacidad del material después que yo lo deformé, ¿no? Después está el tema de la sensibilidad a las muescas. Los concentradores de tensiones claramente disminuyen fuertemente la tenacidad. ¿Por qué? Porque yo tengo un punto solo y si yo digo que el sigma es la carga sobre el área, en un punto el área sería, la carga es muy grande, la misma, pero el área es infinitamente menor. Entonces, si el área tiende a cero, la intensidad, no me sale la palabra, pero bueno, lo que les quiero decir es la tensión, ¿sí? La tensión se dispara arriba, ¿no? Ese es el concepto. O sea, aumenta fuertemente la tensión porque es carga sobre área. Entonces, el área es muy pequeña, la carga es muy grande, se dispara. Y se puede evaluar materiales hallando materiales con y sin muesca. Y la energía absorbida es menor en los materiales sensibles a las muestras. Eso está más que probado. Y después, la tenacidad tiene una fuerte relación con el diagrama esfuerzo de formación, ¿no es cierto? Los materiales, dice, con alta resistencia y ductilidad poseen alta tenacidad. La energía absorbida y la temperatura de transición muy sensible a las condiciones de carga del material, y el tamaño de las muestras afecta la tenacidad debido a que es más difícil mantener la uniformidad en un material grueso. O sea, cuanto más chico es el material, por eso yo cuando hago, por ejemplo, no sé, hago hoy no estoy para las palabras, pero un forjado de un material, lo forjo, lo que hago es disminuir su área y por lo tanto aumento su tenacidad, ¿no? Porque como que mantengo en un área muy chiquita, mucho más fácil mantener la uniformidad del material. Y desaparezco las muescas, ¿no? Que es un poco lo que pasa. Y después tenemos la tenacidad de la fractura. Se desea saber la resistencia que posee un material cuando posee defecto. Es decir, a mí me interesa que cuando el material no tiene defecto me interesa, pero también cuál es la tenacidad cuando tiene algún defecto. Y mide la capacidad de un material que tiene un defecto a resistir una carga aplicada. Y la tenacidad de fractura es una propiedad cuantitativa, ¿no? Y acá tenemos una fórmula de la tenacidad de la fractura. Es un ensayo. Conviene hacerlo, a veces sí, a veces no. Lo que yo obtengo ahí es la relación, el factor de intensidad del esfuerzo, ¿no? Ese factor de intensidad me da una idea de qué sensibilidad tiene el material a esa muestra. Entonces, yo digo, donde gamma es el esfuerzo aplicado en el tamaño del defecto y F1 es el ancho, ¿no? Es decir, F es igual a 1 y si el ancho L se considera infinito. Yo considero que es infinito. Es una manera de medir el efecto de una grieta en un material. Después vamos a explicar por qué es importante esto cuando veamos un poco más de diseño. Pero en realidad, ¿cuál es el efecto? Me interesa saber qué le va a pasar a mi material, ¿no? Y bueno, el crecimiento de una grieta y los efectos más grandes, dice, reducen el esfuerzo permitido. La capacidad de formación de un material es crítica. O sea, cuanto mayor capacidad de formación yo tengo, mayor tenacidad voy a tener. Los materiales más finos o de menor espesor tienen mejor tenacidad. Y la tenacidad de la fractura claramente se incrementa con la temperatura. Y un tamaño de grano fino mejora la resistencia a la fractura. Entonces, si yo mirara todo, es un poco el compendio de lo que tengo que hacer con la tenacidad. Tener un grano fino, a alta temperatura va a tener mayor resistencia, no someterlo a temperaturas muy bajas, cerca de la temperatura de transición, materiales bien compactados, finos, ¿no es cierto?, tranquilos, la capacidad de formación plástica hacia alta, una estructura de FSC, y bueno, claramente esto va a mejorar, va a minorar el efecto de una grieta, ¿no?
Bueno, hasta acá hemos llegado. Esto explicamos la tenacidad. Bien, vamos a seguir luego con termofluencia. Muchas gracias, chicos. Muy amables por todo. Y bueno, nada, seguiremos con este modelito. Gracias.